Bien, muchas Bueno, gracias. Adelante. buenas tardes a todos. Bienvenidos. El Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales los recibe con mucho gusto, como todos los viernes. Esto que ya se está convirtiendo en algo tradicional, dedicarle un tiempo al tema de conocer más, de saber más, sobre todo en temas que estamos abordando ahora, como lo son mis pymes, un tema de mis pymes. Ya vimos guía de supervivencia de impuestos, ya vimos el de 10 errores de las empresas en pandemia, ya también abordamos el de implementación de un sistema de punto de venta, ahorro energético, marketing mix. eh, También vimos temas de, recuerdo, se me fue el nombre del análisis del comportamiento del consumidor, perdón. Y bueno, hoy, el día de hoy, tenemos con el maestro Josué Conrado Castellanos Bretón el tema de conociendo finanzas personales. Adelante, Josué. Bienvenido. Muchas Muchas gracias por gracias. estar aquí. Muchas gracias, Manuel Ruiz. Bueno, pues buenas tardes a todos los integrantes. Muchas gracias por conectarse en este espacio que nos está brindando CICEP, ¿sí? Con temas, creo yo, de interés general para todos y cada uno de nosotros. El tema este que estamos presentando aquí el día de hoy, conociendo de finanzas personales, es un tema que nos interesa, nos impacta, ¿sí? Y nos beneficia sobre todo, pues, a todos los presentes, ¿no? Quizás hoy día nos encontremos o me encuentre a algunas personas que digan, sí, eso yo estoy haciendo o llevando a cabo en mi vida económica, en mis finanzas, ¿no? Y si es así, pues qué bueno, los felicito. Son decisiones, las finanzas, a título personal que, bueno, cambian nuestro estilo de vida, ¿no? Es un tema, les repito, de mucho, mucho interés para algunas personas. Hay quienes no practican, no llevan a cabo el tema de finanzas en sus vidas. Y bueno, el impacto, yo pienso que ya esto del tema de las finanzas debería ser una cuestión de educación, pues ahora sí que generalizada, o educación social, como bien decía o dice Robert Kiyosaki, ¿no? Las escuelas están preocupadas o deberían estar preocupadas por dos cosas, en dar títulos y también en dar educación financiera, pero solamente se están encargando de una, ya sabemos cuál es, ¿sí? Entonces, la educación financiera la tenemos y las finanzas la tenemos que llevar como una práctica diaria, todos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, repito, es algo que nos interesa a todos y a cada uno de nosotros, ¿sale? Vamos a conocer algunos elementos, algunas cuestiones de las finanzas a título personal, pero también en el caso de que quieras o tengas algún negocio, bueno, también van a servir algunas cuestiones que vamos a llevar aquí a cabo, que vamos a mencionar. Y podemos quizás, bueno, abundar un poquito más en el tema, hacerlo un poco más específico y ya si hay tiempo o si después, si SED nos permite, podemos abrir otros temas que sean un poco más específicos en esta área, ¿sale? Bienvenidos a todos. Sí, como dices, Josué, es un tema súper interesante, es un tema que nos atañe a todos y tienes toda la razón, debería de incluirse en la educación básica de nuestro país. Algunas escuelas lo han estado implementando como opción tecnológica en los bachilleratos, en las prepas. Me tocó en una escuela donde pertenecí que sí lo incluían y hasta cómo lo abordaban, ¿no? Era una parte padre, ¿no? Porque lo inculcabas y me acuerdo también en alguna época metieron el desarrollo de emprendedores, ¿no? Que era una visión del gobierno de esa época. Y ahora, con esto de las finanzas personales, sería algo muy parecido. Podría ser hasta de la mano, ¿no? Con Vuélvete Emprendedor, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, ya sabemos, bueno, cada gobierno que cambia mete su visión y ha habido un poco de cambios ahí, pero sí debería ser algo fundamental, ¿no? A todos nos cuesta mucho trabajo adaptarnos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Que empezamos ganando 3, 4,000, 2,000, no sé, y apenas nos alcanza, nos lo acabamos en 3 días, pero pues tenemos que vivir toda la quincena, ¿no? Y Sí, y luego la vida te hace que, bueno, en las altas y bajas, también hay que adaptar presupuestos, ¿no?
Y Sí, eso, eso que dices de que empezamos ganando 3,000, 4,000, 5,000 y pasan 3 días y ya me lo gasté, ahí entran las finanzas, sí, ¿sí? así ¿Por es, así qué? es. Bueno, porque no supe utilizar un correcto o no llevé a cabo el adecuado uso de lo que son las finanzas con mis ingresos, con mis gastos, con mis costos, etcétera. Y eso que acabas de comentar acerca de lo que es educación financiera en bachilleratos y en algunas escuelas, ojo, hace algunos Sí, años, yo desde mi percepción es que desde nivel básico primaria deberían ya de meterse educación financiera para los chicos de esa edad, porque generalmente a esa edad los niños pues no saben el valor o no conocen el valor del dinero. El claro. papá, mamá le da 10, 20, 50, 100 pesos y vaya, o sea, piensan que con 100 pesos van a comprar muchísimo o también pueden comprar poco porque hasta andan regalando luego el billete por ahí, ¿no? Entonces, el gobierno del estado de Veracruz hace más o menos 10, 7 años incluyó educación financiera en escuelas primarias, pero como tú acabas de decir, viene un gobierno, entra otro y se hace un desajuste bastante importante en el plan o en el mapa curricular del sistema y bueno, se quedó ahora sí que en el olvido, pero es bien importante, sobre todo ahí reside la importancia de esa plática, Manuel, como acabas de decir, los 5,000 pesos los cobré ayer y ya me los gasté hoy. Entonces, para conocer eso, aquí les traigo yo tres conceptos o elementos distintos de lo que es administración, contabilidad, finanzas. Generalmente tenemos nuestros ingresos, ya sean personales o empresariales, por un negocio que tengamos, y decimos, me estoy administrando bien, llevo una contabilidad, eh, llevo buenas finanzas, mis finanzas están sanas, pero son cosas o elementos distintos que, bueno, al fin del día sí tenemos que llevar a la práctica, pero aquí lo que nos interesa el día de hoy son las finanzas. Por eso vamos a hablar un poquito de lo que es la diferencia de cada una de ellas, ¿sale? Ok, Finanzas. adelante. Lawrence Gitman nos dice en Fundamentos de Finanzas, Introducción a las Finanzas, que las finanzas pues son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Es decir, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Sí? A nivel o a título personal, como dice aquí, las finanzas van a afectar las decisiones de cada persona a nivel individual. Es decir, cuánto me voy a gastar de esos 5,000 pesos, por ejemplo, que ya me gané, cuánto de esos 5,000 pesos los voy a ahorrar y cuánto de esos 5,000 pesos los voy a invertir para no nada más depender de un solo ingreso. ¿Sale? Pues administración, ya conocemos el tema o el concepto bastante bien un servidor y me parece que tú también. Bueno, lograr que una serie de procesos, etapas y elementos en conjunto trabajen para poder alcanzar una meta o un objetivo específico. ¿Sale? Contabilidad, bueno, Elías Lara Flores en el ABC de la contabilidad, es decir, mi primer curso de contabilidad nos dice que, bueno, es el registro de todas las operaciones que se llevan a cabo por una entidad, ¿sí? Registrar qué pagué, qué hubo de ingresos, activos, pasivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, las finanzas son esto. Básicamente, el arte y la ciencia de administrar el dinero. Es decir, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Y ahí te puse tres opciones, o les pongo tres opciones distintas. ¿Cuánto me voy a gastar de ese dinero? ¿Cuánto de ese dinero lo voy a ahorrar? Y también cuánto de él mismo voy a invertir para generar, ojo, bien importante, otro ingreso. Mucha parte de la población, yo creo que alrededor de un 70-90% de la población no tiene ese buen hábito de lo que es hacer una inversión inversiones hay de muchos tipos. Ahorita lo vamos a ver también. Hasta aquí, ¿hay más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren opinar? Adelante. Cuando tenemos un negocio, eh, una MIPYME, una PYME, etcétera, hasta en las grandes empresas, desde luego, tenemos que conocer, compañeros, conceptos y conocer la diferencia entre lo que es un costo y lo que es un gasto. ¿Sí? Muchas veces o algunas personas dirán, suena igual, es lo mismo, estoy gastando, me está costando, ¿no? Pero fíjense que, bueno, sí hay una pequeña diferencia y, bueno, yo diría no tan pequeña por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos dos?
Hablando de costos, bueno, habla aquí que es la representación del esfuerzo que realiza una persona o una empresa para poder obtener un ingreso. Es decir, todo aquello que me está costando para que yo pueda obtener un ingreso, es decir, dinero. ¿Sí? Esos esfuerzos, o sea, esos costos provocan los ingresos en el periodo del que se está informando. Otros, dice aquí, los provocarán en periodos posteriores, perdón, y otros no generarán ningún tipo de ingreso. A los costos que provocan ingresos en el periodo actual se les conoce como gasto. A los que se espera que provoquen un ingreso en el futuro le vamos a conocer como activos, y a los que no generan ningún tipo de ingreso le vamos a decir pérdida. ¿Sale? Aquí hay una pequeña infografía que también habla acerca de la diferencia, o sea, aterrizando un poquito más la idea, ¿no? Entre lo que es la diferencia entre costo y gasto para poder también considerar estos elementos, quizás en un futuro, como te decía, si nos permites eh, realizar, digamos, algún webinar de elaboración de un estado de resultados, ¿sí? Para quien tenga un pequeño negocio que sepa cómo es que se obtiene una ganancia, cómo se obtiene una pérdida al final de un ejercicio. El ejercicio puede ser mensual, bimestral, semestral, anual, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos de costo y gasto en la vida diaria, cada uno de nosotros, sobre todo si tienes algún negocio, yo siempre le digo a mis alumnos, vamos a pensar en pequeño para que no nos vayamos y no se nos nuble mucho la mente. Vamos a pensar que somos el, el negociante o el comerciante, perdón, que tiene el puesto de las tortas en X o Y lugar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan ellos entender o podamos entender, por ejemplo, lo que son precios unitarios. ¿Cuánto nos cuesta elaborar una torta? ¿Cuánto me gasto en la elaboración de una torta? Ahí viene la diferencia. ¿Sale? Coston me dice que es bueno esa salida de dinero que se está utilizando en aspectos que van directamente vinculados a la producción de ese bien o ese servicio. ¿Sí? El alimento que te estoy mencionando, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer ese alimento? Por ejemplo, en los insumos, ¿no? El pan, la carne, etcétera. Gasto me está diciendo que es esa salida de dinero que se va a utilizar para que la empresa pueda operar por vender ese producto. ¿Sí? No tiene un vínculo, dice aquí, tan directo con la producción, digamos, en este caso de la torta o del alimento, ¿no? Pero sí me genera, como la palabra lo dice, pues ese gasto para que yo pueda vender esa, este producto, este servicio. Las características de cada uno de ellos, bueno, el costo dice aquí se origina en la fábrica, pues obviamente si es algo que está vinculado directamente con la producción de este producto, de este servicio, pues ahí está, que se origine en la producción, en la fabricación. La otra característica es que un costo es indispensable para poder generar ingresos. Obviamente, si no tengo un costo o no me cuesta producir una torta, pues no voy a tener ningún producto o ningún servicio que vender. Y otra característica es que está generando un retorno de dinero. Si me está costando elaborar algún producto o algún servicio, pues ese producto o ese servicio es porque lo voy a vender y viene de vuelta el dinero. Las características del gasto, bueno, es que este gasto se está originando en la administración de mi empresa. ¿Por qué? Porque habla de aspectos operativos meramente para poder vender, por ejemplo, los alimentos, el producto, el servicio que estés vendiendo. La otra característica es que sirve para poder mantener la parte operativa de lo que es la empresa. eh, Gastos operativos 100% inherentes a la empresa. Y el gasto, bueno, no genera ningún retorno de dinero. ¿Sí? Estamos gastando en X o Y cuestión, se hace ahora sí que el pago, el gasto, y hasta ahí. Viene el siguiente mes y volvemos a tener un gasto. No hay un retorno de dinero. Los ejemplos de los costos: materias primas, obviamente, para elaborar los productos, y el pago del alquiler del lugar o del local, ¿no? En gastos, el pago de impuestos o publicidad. ¿Sí? Esas son las características y esos son los ejemplos de lo que serían en este caso tanto costo como gasto. Y son cuestiones, repito, que si tenemos en nuestra vida diaria, también a título personal, ¿no? Un costo que sea algo que me esté generando, como la palabra lo dice, un costo, pero puede venir de regreso como un ingreso o como una inversión, podríamos decirlo así.
Si estoy teniendo gastos, algo, por ejemplo, los impuestos, los pagamos todos. Yo siempre le pregunto, le digo a mis alumnos, todos pagamos impuestos y algunos se quedan así como que pensando, pues, creo que no, maestro, seguro. Siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Un bebé de un mes de recién nacido pagará impuestos y también se quedan pensando así como que, pues no, porque pues, ¿cómo no? Está utilizando productos que son susceptibles de impuestos, ¿no? No es que el bebé vaya y pague a Servicio de Administración Tributaria su impuesto, ¿verdad? Pero todo lo que utilizamos, pues al fin del día, o usamos, es susceptible de impuestos y es un gasto. Y esos gastos impactan, ¿qué creen? En las finanzas de todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Otro tema que impacta en las finanzas, estimados, aquí es el tema súper importantísimo, presupuesto. Todos elaboramos en algún momento un presupuesto para poder llevar a cabo alguna actividad o para tener por ahí como la palabra lo dice, un presupuesto mensual, ¿sí? Pero hay algunas personas que no lo usan y es donde viene aquí el problema. Si ya cobré ayer los 10,000 pesos, como decías tú, mañana ya debo 1,000. ¿Y por qué sucede esto? Porque no presupuestamos lo que nos vamos ahora sí que a gastar, como vimos hace rato, ¿no? ¿Qué es un presupuesto personal? Aquí lo dice, les traje el concepto, dice es un plan financiero en el cual tienes, perdón, en el cual tienes visibilidad de los ingresos que tienes en el presente y en el futuro, así como también los gastos que vas a hacer. Conclusión, el presupuesto personal es un documento donde puedes ver lo que entra y lo que sale de dinero en un periodo determinado. Entonces tenemos varios elementos aquí. Estamos hablando de la visibilidad, es decir, considerar los ingresos que tenemos, ¿sí? Y también los gastos que tenemos y que vamos a tener, ¿sale? Para que entonces de ahí o desde ahí podamos partir y poder tener el presupuesto para ahora sí que no quedarnos sin ningún tipo de recurso al fin del día o al otro día de la quincena, como nos ponías el ejemplo hace un rato. ¿Sale? Esto es, chavos, en un periodo determinado, ¿sí? Esto puede ser un presupuesto quincenal, mensual, etc. ¿Sale? Aquí el presupuesto se podría entender o podríamos también utilizarlo en el aspecto, ahora sí que empresarial, con lo que es un estado de resultados, ¿sí? Pero es un poco más específico y por ahí ya no considera algunos elementos, algunas cuestiones que sí tiene un presupuesto o un plan financiero. ¿Para qué nos sirve o en qué nos ayuda un plan financiero? Como les decía hace rato, ver todos los ingresos que tenemos. Hay personas que tienen un solo ingreso, ¿sí? No consideran, por ejemplo, algunas inversiones y esas inversiones les están dando más ingresos, o tienen un solo trabajo, o vaya, muchas cuestiones, ¿no? Todos los ingresos que pudiéramos tener de cualquiera de las actividades que pudiéramos estar llevando a cabo. El mismo plan financiero presupuesto nos ayuda a identificar esos gastos que están sobrepasando el ingreso que estoy teniendo. Es un error súper característico del mexicano, díganme si o no, que gastamos o gastan, ¿verdad? Porque ahí yo sí cuido esa parte, que el mexicano gasta más de lo que gana, ¿sí? Y ahí viene el error porque saca la tarjeta de crédito y la deslizas y la deslizas y la deslizas, se te va el avión, el plan o el presupuesto y cuando viene la fecha de pago, tómala, ¿no? Pero en ese aspecto, Josué, hasta sin tarjeta de crédito, ¿no? Está el clásico caso que conocemos todos del carpintero, del albañil, del maestro de obra, que ganan bien, y digo, nosotros lo tomamos a veces hasta de broma, de chiste, ¿no? Pero llega la semana, ellos ganan semanal normalmente, les pagan su dinero, se van a la cantina y llegan a la casa casi sin dinero, ¿no? Y dicen, ya lo he vivido y lo he disfrutado, nadie te lo quita. Está bien, coincido, pero a veces, digo, eso uno lo va aprendiendo, ¿no? Lo va aprendiendo también con los años, porque a veces uno no lo hace con dolo, ¿no? No recuerdas o a lo mejor se te traspapelaron los pagos,
hay que ir, vaya, ya uno lo que tiene que ir haciendo es ir anotando ya sí, lo que tiene pendiente para ver qué pagos son en una quincena y qué pagos son en la siguiente, ¿no? Exactamente, y aquí entra entonces el presupuesto. Sí, así es, así es. Entran los gastos, entran los costos, ¿sale? Entonces, llega, como les digo o les repito, el día del pago y pues nos ponías el ejemplo, Manolo, ¿no? Algunas personas se van, ¿no? De pachanga, de fiesta, a otras personas prefieren irse de viaje y como lo dice el dicho, ¿no? Es un viaje que quizás ni siquiera se pueden pagar, pero ya se lo dieron, ¿sí? Y el clásico dicho también, ¿no? Ya mañana Dios dirá, ¿no? Algunos dicen, a ver qué Lo sucede. bailado nadie te lo quita, luego también. Bailaba nadie nos los quita, ¿no? Pero, o muchas personas luego dicen, ¿y si me muero mañana? Y yo siempre les respondo, ajá, y si no, ¿qué crees? Ya te quedaste con una deuda, ¿sí? Entonces, esas deudas o esas cuestiones, los gastos que sobrepasan nuestros ingresos, son cuestiones que afectan la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque se endeudan, tienen malas finanzas, empiezan a pedir prestado y son cuestiones o personas que empiezan a pedir prestado para pagar una deuda, ¿sí? Entonces ya tienen otra y después piden otro préstamo o otro crédito, yo qué sé, para pagar la deuda con la que pagaste la deuda de la deuda de la deuda. Entonces esto va a ser un cuento de nunca termina, nunca acaba. Entonces por eso, repito, debemos de conocer y tener mucho cuidado con el tema de las finanzas, considerar y conocer, yo siempre lo he dicho o lo he visto así, conocer bien el ingreso que tengo, ¿sí? Si yo estoy ganando 10,000 pesos, por ejemplo, mensuales, adecuarme, o sea, adecuar mi vida, mis gastos a esos 10,000 pesos. Y si yo no quiero o no puedo vivir con ello, bueno, tengo entonces que considerar, ¿sí? Otros ingresos, ¿sale? Otros ingresos que me ayuden a mejorar mi calidad de vida para que yo no pueda, pues tener ese tipo de cuestiones, ¿no? Endeudarme y sobrepasar mis gastos a lo que son mis ingresos. Cuando empieza a suceder esta cuestión de que mis gastos empiezan a sobrepasar mis ingresos, ¿qué empiezo o qué debemos empezar a hacer todos los que nos encontramos en esta situación? Empezar a reducir el gasto entonces, ¿sí? Reducir qué tipo de gastos, todos los que tengamos, en la casa, en la oficina, en la empresa, en el negocio, en lo que quieras. Y es aquí en donde todas las empresas, bueno, es lo que están siempre buscando, reduciendo todo lo que es por concepto de materia prima, de nómina, vino la pandemia, todas tuvieron que llegar a ese punto, ¿no? Reducir la nómina, ¿para qué? Para poder sobrevivir, ¿no? Y si lo vemos exponenciado, la austeridad republicana es eso, ajustar presupuestos, ajustar todo lo que sea pagos y reducirlo al mínimo para utilizar el dinero para otro en este caso, supuesto beneficio, ¿no? Exactamente, siempre y cuando, como lo acabas de decir, que genere un beneficio. ¿Sí? La reducción es muy buena, siempre lo he dicho, pero hay que ver hasta qué nivel o hasta qué punto podemos reducir estos gastos. De tal manera que también los gastos hasta cierta reducción no vayan a afectar nuestros ingresos. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso a título personal. Yo reduje, por ejemplo, mi contrato de servicios de Internet en casa. Sí, porque bueno, ya no estoy utilizando, bueno, me refiero al contrato de mi teléfono celular. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo en casa. Entonces, si en mi casa tengo internet, pues fijo, ahí ya reduje un gasto. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, reducir nuestros gastos para mejorar ahí el impacto del ingreso. Y también el plan financiero nos va a ayudar a planear alguna meta financiera que tengamos proyectada en un futuro. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tú tienes una meta financiera, no sé, hacer una inversión, adquirir algún tipo de certificado, por ejemplo, que te genere un ingreso, eso es lo importante. Muchas personas dicen, es que mi meta en, no sé, 2 años es comprarme la mejor camioneta de la marca X, nueva. Bueno, sí es una meta, pero no es financiera. ¿Por qué? Porque no te va a dar ningún ingreso, no te va a generar ningún tipo de ingreso.
¿Sale? Esos son los 4 puntos que nos van o que nos da el beneficio de lo que es tener un presupuesto, un plan financiero a todos y cada uno de nosotros. Les pongo este ejemplo así súper básico, ¿sale? Por ejemplo, agrego mi presupuesto, anotamos todos nuestro ingreso mensual de todo lo que recibamos, ¿sí? Sea el concepto cual sea, ¿no? Se anota el total del ingreso mensual y anotamos todos nuestros gastos. Vivienda, comida, transporte, teléfono, celular, gastos como luz, gas, cable, internet, etcétera. Todos los que tú tengas. ¿Sale? Se anota o se consideran lo que es estimado antes de llegar o que termine el mes. Una vez que ya terminaron o que ya se efectuaron esos gastos, se anotan los reales y vamos a ver cuál es la diferencia entre lo estimado y lo real para poder de esa diferencia partir y empezar a reducir en este caso los gastos como les mencionaba hace un rato. ¿Sí? Siempre debemos de tener cuidado o estar considerando el concepto de lo que es el monto del ingreso mensual. ¿Vale? Estas cuestiones, por ejemplo, algunos son fijos, otros son variables. El pago de la vivienda, por ejemplo, es fijo. En alimentos o en comida, pues es algo también fijo, ¿verdad? Porque ni modo que dejamos de comer, pero sí lo podemos modificar. ¿Sí? Transporte, celular, gas, cable, internet. Por ejemplo, yo modifiqué mi contrato de servicios de telefonía celular y ya pude tener un mejor control entonces de lo que fueron mis gastos. Tengo por ahí otro archivo en Excel que es editable, se puede editar, en donde podemos tener o podemos ir ingresando nuestros ingresos mensuales, nuestros gastos mensuales también y tener una suma al fin del año para ver cuál fue, pues por ahí el comportamiento de nuestros ingresos y nuestros gastos. Nos refleja hasta, por ejemplo, la necesidad que tenemos o bien de aumentar nuestros ingresos o reducir nuestros gastos. Más adelante, si se puede y por ahí el público está interesado, podemos agregar por ahí una capacitación respecto específicamente, como te decía, de presupuesto personal con la tabla de Excel, se las puedo compartir sin ningún problema, o también de un estado de resultados. Fíjate que este tema, ahorita que estás hablando de los estimados y los reales, yo recuerdo mucho que me empecé a preocupar por esto realmente cuando ya tenía el negocio, pero el negocio lo llevaba yo de una manera y el negocio pues era el negocio, pero mi vida en sí era pues muy variable los costos. Estaba yo soltero en esa época y yo me acuerdo que me hice novio de mi esposa, de mi actual esposa, y al principio pues íbamos a cenar todos los días y así, decía yo, pues me gasto 100 pesos cenando, es baratísimo. Sí, pero eran 100 pesos diarios, más lo que me gastaba yo porque yo la iba a dejar en su coche y me regresaba en taxi. Y a lo mejor me gastaba 80 pesos, 60 pesos del taxi y eran más los 100 pesos de la cena, más que no te quedas con ganas de nada, más que en ese tiempo yo fumaba. Imagínate entre que un cigarrito suelto y que esto y que el otro y aquí y allá, este, fácil, así en una noche estaba yo ya casi pegándole a los 300 pesos, ¿no? Y si era fin de semana, pues yo luego la iba y la dejaba, y si no quería salir, pues yo me regresaba y salía con mis amigos. Entonces, cuando ella me hizo ver eso, porque obviamente yo ya tenía el negocio y el negocio se pagaba solo, ¿no? Y cuando ella me hizo ver eso, pues me cambió completamente la perspectiva, porque dije, pues sí, tiene razón. Me dice, oye, y es que ya estábamos empezando a hablar de boda, ¿no? Y había que juntar, y yo le decía, pero sí juntamos, hombre, sí, pero yo no quería dejar de comprar y de pagar lo que yo pagaba y compraba, ¿no? Entonces, sí, cuando ella me dijo, en lugar de salir a cenar, vamos a hacer súper, y yo decía, pero ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Y cuando ya veía que con lo de un día comprábamos para toda la semana, lo que me gastaba en un día, ¿no? Y yo no dejaba de comprarme nada, o sea, ya haz de cuenta que hasta empecé a comprar, hasta mis cigarros los empecé a comprar por cajetilla y me administraba más. No fumaba yo más, sino que me administraba, me duraba toda la semana y y bueno, pues poco a poco me fui adaptando, ¿no? Entonces,
enseguida se empieza a ver el dinero, enseguidita. ¿Por qué? Porque te vas organizando, te vas ordenando, y eso es lo que mucha gente no quiere, ¿no? Siempre tenemos el de, no, pero es que yo para eso trabajo, yo para eso gano, ¿no? Para darme mis lujos, y si no, pues, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, me tengo que dar mis gustos, ¿no? Sí, ese No es va el con las ganas, clásico, pero fíjate que con eso nos aquí, convencemos. exactamente, aquí te sucedió, bueno, te dice el número uno, cuenta de una diferencia entre lo que Ah, pensabas que te ibas a gastar y lo que sí, realmente te gastabas. Como sí. dijiste hace rato, ¿no? Cenando se te antoja otra cosa y viene. Eh, Sí. Fíjate que he escuchado, por ejemplo, yo he dicho el tema de finanzas es algo que como que no le gusta mucho al mexicano. He escuchado algunas personas que dicen que se dan cuenta o se dan cuenta que otra persona está anotando todos sus gastos y todos sus ingresos y dice, ah, oye, qué exagerada, ¿cómo crees? O qué exagerado, oye, estás cuidando hasta el último peso, ¿no, hombre? Que eres bien, bueno, hasta algunos adjetivos calificativos. Codo, ¿no? Codo, Todo, tacaño. sí, sí, sí. Entonces, pero es el hecho de que nos administremos y nos controlemos, sí, va a tener unos beneficios bastante grandes e importantes. Tú lo acabas de decir, sí, lo que te gastabas quizás en un día ya en el súper te alcanzaba para muchísimos más, ¿no? Entonces, eso es algo así bastante súper básico, les repito, más adelante si hay la posibilidad se puede hacer otro para trabajar y que todos en su equipo vayan trabajando e ingresando o modificando de acuerdo a lo que gasten, pero también a lo que ingresen en tanto pues, a sus dineros, ¿no? A sus ingresos, para que puedan llevar un control específico de este presupuesto, ahora sí que personal de cada uno. Es un tema muy amplio porque también puedes hablar del ahorro, ¿no? Que el ahorro es otro rubro completamente diferente. Súper importante. Ahorita vamos a ver un poquito de ahorros, porque también son cuestiones que impactan en las finanzas. Hay en YouTube hay luego hasta videos de la flota que agarra un garrafón y le empieza a echar puras de 10, ¿no? Y dicen para el viaje de 2025 o para el Mundial de 2026, ¿no? Y están ahí puras de 10, de 10, de 10, y cuando llenen ese garrafón realmente van a haber juntado para ese Mundial porque realmente van a tener una lana, ¿no? La cosa Sí, es aguantarse y no agarrarlo, ¿no? sí, claro. Bueno, hablando de los ingresos de mi presupuesto, ¿no? O del presupuesto que estoy mencionando. Decía hace rato de todos los tipos de todos los tipos de ingresos que podemos tener. Algunos tenemos los ingresos que voy a mencionar aquí, otras personas no lo tienen, pero vamos a hablar de los ejemplos de los casos que sí podríamos tener algún tipo de variación en estos ingresos, sobre todo. Cuando tenemos, dice aquí, un solo trabajo, bueno, vamos a colocar el sueldo neto que estamos percibiendo por ese trabajo nada más. Podemos colocar también lo que es prima vacacional, aguinaldo o algún ingreso que tengamos adicional por alguna otra actividad que vayamos a realizar. En el sueldo, en ese tipo de presupuestos, si aquí habla de un sueldo de enero a diciembre, bueno, sería anual, puede ser semanal, quincenal o mensual, ¿vale? También eso va a variar de acuerdo a la forma en que nos depositen pues la nómina. Prima vacacional, bueno, en caso de que contemos con esa prestación, hay quienes no cuentan con esa prestación. El aguinaldo, igual, es una prestación que se les deposita a todos los trabajadores. Hay quienes tampoco tienen esa prestación y bueno, no se tendría que considerar. Esas prestaciones que estamos mencionando, bueno, algunas empresas también como prestación podemos considerar los vales de despensa o los bonos por productividad. ¿Sí? También los vamos a poder incluir para pagar lo que son, en este caso, pues gastos de comida o el súper que nos mencionabas, ¿no? ¿Qué gastos vamos a mencionar? Como hace rato les hice por ahí el ejemplo, ¿no? Esos gastos pueden ser tanto fijos o pueden ser variables. ¿Cuáles son los fijos? Pues son todos aquellos que debemos de pagar cada mes o que debemos de pagar cada quincena. Mes con mes, como me decías hace unos días, ¿no? Se nos olvida pagar el servicio de internet o a X o Y el servicio y te están molesta y dice, ¿no? Y es algo fijo que tenemos que pagar, porque si no, no los pagamos, pues ya sabes, toda la serie de situaciones que se vienen, ¿no?
Y todos aquellos que son gastos variables, pues vamos a considerarlos como, aquí hay dos ejemplos, la ropa que compramos para nosotros, para nuestra familia, o los gastos que tenemos por diversión, ¿no? Esparcimiento, cine, una salida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es variable, ¿por qué? Porque no tiene una cuota fija, ¿sí? Si yo salgo este fin de semana, quizás me gasto 1,000 pesos, y si salgo el siguiente, quizás me gasto 200, ¿vale? Entonces, son gastos al fin del día, unos fijos, otros son variables. Aquí están los otros ejemplos, el pago de la renta, el departamento, el gasto del auto o el transporte. Por ejemplo, hay personas que ya tienen súper medido cuánto se van a gastar de gasolina en una semana. Y lo mismo sucede con el transporte público, ¿sale? Servicios como plataformas digitales, el teléfono celular, el alimento, ropa, hijos, mascotas, etcétera, ¿no? Unos son fijos, otros son variables porque, repito, varía lo que me estoy gastando en cada uno de ellos, ¿no? Una vez que ya terminamos de hacer un presupuesto, vamos a verificar lo siguiente. Número uno, que no estés, como dije desde un principio, gastando más de lo que estás ganando. Es decir, que tus gastos no superen a tus ingresos. ¿Por qué? Porque ya estamos considerando cuáles son los gastos fijos, cuáles son los variables, y poder, en todo caso, lograr o poder reducirlos. Número dos, vamos a revisar también en dónde podamos recortar estos gastos que les estoy mencionando, ¿sí? Hay en algunas ocasiones que se pueden reemplazar algunos gastos por otros, ¿sí? En algunas cuestiones o en algunas ocasiones el gasto lo puedo convertir en ahorro, y eso es algo bastante importante, ¿sí? O quizás, por ejemplo, el tema de diversiones, el tema de por ahí esparcimiento, que son gastos variables, también los podemos llegar a reducir para poder planear una meta financiera, ojo, a futuro, ¿sale? Cuando tenemos un plan de gastos personales, el beneficio, lo mejor de todo esto es que nos estamos considerando, estamos cuidando el aspecto del presente y el futuro financiero que estamos teniendo o el que queremos proyectar. ¿Para qué? Como dice aquí, para que mañana no estés diciendo o no estemos diciendo, no sé en qué me gasté el dinero. Como en un principio lo hablabas, ¿no? Los 5,000 pesos que cobré ayer, ya no los tengo hoy y hasta debo todavía 1,000 pesos. Entonces, eso es lo que queremos evitar cuando conocemos nuestras finanzas, cuando hacemos un presupuesto, cuando presupuestamos algo. Por ejemplo, si quieres salir de viaje, presupuéstalo. Verifica cuándo te vas a gastar para que no sobrepase lo que ya tienes planeado en gastarte al ir, ¿no? Y para que, como dice aquí, para que no estemos diciendo, no sé qué fue mi dinero, y mejor digamos, por fin pude ahorrar o podré ahorrar para lograr el objetivo que tanto anhelo o que tanto me merezco. Ahora sí, pues el auto último modelo, el celular que esté ahorita haciendo tendencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando hablamos de ingresos, un ingreso también podemos considerarlo, o algún tipo de ingreso podemos considerarlo como una inversión. Hace rato les decía ingreso por salario, pero también ahorrar o tener una meta financiera para poder hacer una inversión. ¿Qué tipo de inversiones hay? Uno de ellos, el que todo mexicano o muchas personas conocen, son los depósitos a plazo, o sea, los ahorros a plazo. Vamos al banco y el banco me ofrece una tasa así bastante pequeña, pero me dice que es una inversión a plazo. ¿Qué quiere decir? Que si meto, digamos, 100,000 pesos a plazo fijo, me dice el banco, no puedes disponer de él, pero te voy a dar un beneficio, es decir, una ganancia con una tasa, ¿sí? Bueno, dice aquí que es una operación financiera por la cual una entidad financiera, un banco, el que tú quieras, por ejemplo, te va a dar a cambio de recursos monetarios inmovilizados. ¿Qué quiere decir inmovilizados? Que la mayoría de los bancos te dice no lo puedes tocar. Y por el hecho de que tú no lo puedas tocar o no lo puedas disponer, bueno, yo te voy a dar un beneficio. ¿Sale? Es decir, una rentabilidad. ¿En forma de qué? De dinero. Si metiste 100,000 pesos, no sé, de aquí a 6 meses que el banco te está diciendo, ya tienes 105,000 pesos. Que nadie te los da, te dice el banco, ¿no? Y yo también te lo digo, nadie te los da.
pero bueno, ya pusiste a trabajar tu dinero, ¿sí? En tiempo fijo y ya generaste o obtuviste alguna rentabilidad, ¿de acuerdo? Eso es algo muy típico, muy conocido por muchas personas. El banco siempre que ve que tienes un comportamiento en tu tarjeta de nómina o de ahorros, ellos solitos te ofrecen, ¿sí? Este tipo de inversiones, que se le conocen inversiones a plazo. Hay otro muy importante, los CETES. Muchas personas no conocen los CETES, no saben cómo funcionan. ¿Sale? ¿Qué es un CETE? Es un certificado de la Tesorería de la Federación, es decir, un instrumento de deuda bursátil por parte del gobierno federal. ¿Sí? Son, en pocas palabras, como dice aquí también, pagarés por parte del gobierno para poder recaudar fondos, ¿sí? Y que van a generarte rendimiento toda vez que tú hagas la inversión en CETES. ¿Quién te va a ofrecer el CETE? Igual, todas las instituciones financieras, bancarias, y también, bueno, yo les vengo a hacer un corte comercial, no soy socio ni dueño ni nada por el estilo, pero CETES directo te da igual un buen rendimiento, no maneja comisiones tan altas como los bancos. Luego el banco te ofrece la maravilla, ¿no? Con el CETE, pero cuando te dice ahí te va la comisión, dices, ¿cuál es el beneficio entonces, no? CETES Directo es una aplicación, la puedes tener en tu celular y puedes ver todo el tiempo, al igual que con las aplicaciones de los bancos. Puedes ver tu inversión, puedes ver tu rendimiento, puedes disponer de tu rendimiento, puedes disponer de tu inversión al mismo tiempo y tú mismo decides si reinviertes y si esa ganancia es parte de esa misma inversión y esto va creciendo de manera pues escalonada o exponencial, por así decirlo. Yo les traje, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? CETES a 28 días, a plazo de 91, 182 o 365 días. ¿Cuánto estamos invirtiendo aquí en este caso? 115,000 pesos. ¿Sale? Tenemos la tasa, si se dan cuenta, la tasa varía de acuerdo al plazo. ¿Sí? Iniciamos, por ejemplo, con 4.02% y terminamos en 4.78%. ¿Sale? Ahí está la inversión, nos está manejando el interés bruto, ¿sí? Y ¿El el, tiempo, qué tiempo está manejando? ¿Anual? es mira, ay, perdón, este es el caso de 28 días, Ah, 28, ya, no es que no había visto, 91, perdón. 182 y Ya, ok. obviamente esos instrumentos financieros a mayor plazo, pues el beneficio es mayor, ¿sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, con la tasa, ¿no? Está ya el cálculo o la calculadora, por así decirlo, con su interés menos lo que es el pago del impuesto sobre la renta, el ISR, y al final de los 365 días, por ejemplo, de los 115 que metí, tengo 119,457,84 centavos. ¿Sí? Es decir, este dinero lo tuviste ahí guardado en CETES. ¿Sí? Al rato, al paso de los 365 días, tienes esa diferencia, o sea, ese beneficio. Y ese beneficio, esa diferencia de 115,000 a 119, lo podemos considerar en tu presupuesto como un ingreso. ¿Sale? Y esos ingresos, bueno, mejoran por ahí, como decía hace rato, tu calidad de vida, tu estilo de vida, hacen frente a tus gastos y bueno, todo lo demás. ¿Sale? Ahorita les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ese es el caso de lo que son las tandas, ¿no? Todos conocemos también una tanda, que es una forma de ahorrar también. Hay muchos pros de lo que es una inversión. Otras personas también consideran a la tanda como un pro, pero también pues hay contras, ¿no? En CETES o en alguna inversión, la que tú quieras, bueno, hay mayor seguridad, cuestión que no la hay con la tanda. Me acuerdo que un familiar me decía, siempre que entres a una tanda, pide el número uno. Yo decía, pero ¿por qué no? A mí me gusta pedir los últimos porque así ya terminé de pagar, ya tengo toda la lana, ya no me preocupo de nada. No, dice, pide el número uno porque si se va a este mundo terrenal el que la organiza, ¿qué crees? Pues sí, ¿verdad? Entonces ya te tocó el último y ya no te va a tocar nada.
Pero bueno, estas son las diferencias entre inversión y tanda. La tanda, aquí en el número 1, nos dice que el único respaldo que tenemos es la confianza que tú vas a depositar en la persona que está organizando la tanda. Si tienes confianza, qué bien. Y si es una persona, pues ahora sí que como muchos conocemos, si es derecha, qué bien. Y si no, pues imagínate, estás depositando no nada más tu confianza, tu dinero en esa persona. En la tanda, si son 10 personas que están participando, y como decía hace rato el ejemplo, tienes la suerte de llevarte el último número, pues nadie te va a poder dar un anticipo si necesitas o si tienes algún imprevisto, ¿no? Antes. Lo único que te van a decir es espérate a tu número y hasta luego. Si eres de los primeros en este caso, bueno, vas a disfrutar del beneficio del monto completo en el inicio, pero acuérdate, lo vas a seguir pagando o debiendo. La tanda tiene que ser muy rigurosa, es decir, en efectivo, en la mano de quien lo está organizando. Y hay muchos riesgos. Se te pierde el billete, la inseguridad te visita, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Sí, hay Lo muchos mejor, casos, ¿no? Que pareciera que te están viendo cuando tienes dinero, que van y te tumban. exactamente. Y esas cuestiones, bueno, afectan nuestras finanzas. Dice aquí, en el mejor de los casos, podemos entonces también empezar a hacer traspasos. Algunas personas con tandas dicen, hey, deposítale, y empiezan a depositar. Pero esos depósitos generan comisiones que afectan nuestros ingresos, se vuelven un gasto, y al rato, bueno, ya por ahí el SAT ya te está observando. Si llevas una tanda, digamos, de 100,000 pesos, ¿qué onda, no? ¿De dónde salió ese ingreso? Y bueno, la tanda no tiene rendimientos. Incluso hay varios modelos de tanda, ¿no? Porque a mí alguna vez me invitaron a uno donde tú decías, a ver, yo quiero tanto en tal fecha y tanto en tal fecha, y pagabas como que una cuota mensual. Luego había otro en que si tenías el dinero al principio lo dabas y como que se reinvertía y te daban un interés al final del periodo. O sea, hay varios modelos ahí que se han ido creando. Ya sabes que los mexicanos somos creativos por naturaleza. Ahí y está. este, y sí, pero bueno, siempre estás expuesto, todo esto está expuesto a que alguien te lo robe, ¿no? O sea, desafortunadamente así es, ¿no? Esa es la realidad del asunto. Ahí está, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? O el otro esquema, ¿no? De tanda, donde sí existe algún tipo de rendimiento. Si es así, qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, con la inversión tienes la seguridad de que el rendimiento va a ser sí o sí, ¿sale? Como dice ahí en el primer punto de la inversión, seguridad, ¿sí? Inviertes en valores que están respaldados por el gobierno federal, en el caso de los CETES, ¿sí? Hay una liquidez, al vencimiento de nuestro instrumento se puede determinar si reinvertimos eso o lo disponemos. Es decir, el beneficio. Es flexible también la inversión en el caso de lo que estamos viendo, estos ejemplos de inversión. El depósito lo puede uno programar desde la cuenta del teléfono o la aplicación, ¿sí? Para que se realicen los cargos sin que se nos olvide o sin que se nos pase, y esto sea un poco más flexible. Y también, bueno, el rendimiento, ¿sí? La tasa es variable de acuerdo a cada uno de los instrumentos y también al plazo. Si es un plazo corto, es una tasa. Si es un plazo más largo, pues obviamente la diferencia es un poco mayor, ¿vale? Bueno, esas son las diferencias, básicamente, lo que todos conocemos como tanda. Otro tipo de inversiones que están súper de moda, las criptomonedas, ¿sí? Y están haciendo eco en muchos lugares de gran importancia. Ya vemos el caso de el país vecino, es El Salvador, me parece, que ya lo está adoptando como moneda oficial, me parece, ¿no? No deja de ser digital, eso sí. Esta criptomoneda, ¿qué es una criptomoneda? Cumple con la función de lo que es una moneda como tal, ¿sí? Y por eso se les conoce así como criptomoneda. De Pero, hecho, perdón perdón, no dime, quise dime. interrumpirte. El tema con las criptomonedas es que se maneja mucha seguridad, tienen mucha seguridad, lo que se llama blockchain, ¿no? Que está ahorita muy de moda en la logística. Ese es el tema con las criptomonedas. Para mi gusto, siguen siendo muy volátiles, muy inestables.
Y ya ves lo que pasa con Elon Musk, ¿no? De repente dice, oye, compré bitcoins, pero ya obviamente, o dice, voy a comprar, y obviamente ya antes ya compró muchísimas, se pasa todo el mundo, sube su valor, y luego cuando él dice, o cuando él diga, me voy, se van a picar en el momento que él quiera, ¿no? Él tiene como que un excesivo poder, es como si fuera un influencer, pero de la economía, ¿no? O sea, del tema de las criptomonedas, ¿no? Hace exactamente lo mismo que hacía Donald Trump, ¿no? Con Twitter. Sí, Eh, un Twitter y la volatilidad de esas monedas, vaya, sí. una variación y Y, como dice aquí, es totalmente digital. Una criptomoneda nunca la vamos a poder tocar. Es digitalizado. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, utiliza métodos criptográficos, de ahí también su nombre, criptomoneda, para poder asegurar la transacción financiera y poder controlar la creación de nuevas unidades y que también se pueda verificar la transferencia de estos activos, es decir, los valores. Las principales criptomonedas pues son estas, la que más conoce pues, todo el mundo es el Bitcoin y todos los demás, ¿no? Tienen sus símbolos y también tiene su precio. Estos van variando, son muy volátiles. Hoy tenemos este precio, mañana si Elon Musk tuitea algo, pues puede ser muchísimo mayor o puede ser muchísimo menor. Pero al fin del día podemos considerarlo como una inversión, ¿sí? Nada más que es riesgosa. Eso sí, tenemos que tomar en cuenta ese punto. Quiero hablarles también de un tema o de un aspecto que afecta nuestras finanzas, ¿sí? De cada uno de nosotros, lo que es el tema de seguridad social. Yo he hablado con algunos colegas o algunos conocidos también. El tema de seguridad social. Algunos se dedican a X o Y actividad que no les permite o que no están dentro de este esquema. ¿Sí? No están asegurados por parte de un patrón, por parte del IMSS o ya sea el ISSSTE por parte de lo que es el Estado, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguro Social, pues yo creo que todos lo conocemos, es una estructura bastante grande, tiene muy buenas características, también tiene bastantes áreas de oportunidad, pero bueno, es un instituto que da seguridad social a quienes están ahí pues ahora sí quedados de alta, el ISSSTE lo mismo, pero esto es para los trabajadores al servicio del gobierno, ¿sale? Respecto de la seguridad social, va dejando de un lado el tema por ahí ahorita lo retomamos, el tema de lo que es salud, ¿sí? Que también aspectos de salud nos impactan en nuestros gastos, porque si me enfermo y no tengo seguridad social, ¿qué sucede? Tengo un gasto, es un gasto no programado o no, que no lo tenía previsto, ¿no? Y va a haber un impacto bastante grande en mis finanzas. Cuando estamos dados de alta en una de esas instituciones de seguridad social, vamos a tener la posibilidad de un programa de retiro. Yo preguntaría, ¿cuántos de los que nos están escuchando hoy día tienen por ahí su programa de retiro? ¿Quién tiene pues por ahí ya su cuenta de Afore? ¿Quién sabe? Que bueno, muchos dirán, yo no tengo Afore, yo me voy por jubilación, ¿no? Pero es también un beneficio que ya no a muchos les tocó, ¿sí? O quizás ya ni les va a tocar, ¿sale? Es decir, saber la seguridad financiera o la estabilidad financiera que vas a tener después de tu vida laboral, que hoy día en nuestro país está programada hasta los 65 años, ¿sí? Y después, bueno, ya dejas de trabajar. ¿Y qué sucede después? Esa es la pregunta que les hago el día de hoy. ¿Qué sucede después de tus 65 años laborales? ¿Qué tienes pensado? es muy interesante, Josué, porque en 10 años o menos, México se va a volver un país que va a tener más viejos que jóvenes. Y se retrasó porque ahorita la pandemia sí aumentó la natalidad en ese año. En el 2020 hubo mucho más embarazos o nacimientos para este mismo 2020 o 2021 que lo que venía pasando habitualmente, ¿no? Sí hubo más concepciones, pero sí
un ejemplo, me puedo poner como ejemplo para no hablar de nadie. Yo sí trabajaba en el 97, que tienes que cotizar antes del 97, yo sí trabajé desde el 94 en negocios familiares, tenía 14 años, pero antes no sé si no se podía o no fue conveniente darme de alta, era yo menor de edad, y y pues no pude yo darme de alta en el seguro porque pues era menor de edad, ¿no? O sea, aunque sí trabajé y como eran negocios familiares, pues no había esa necesidad del servicio médico. Posiblemente si me hubieran dado de alta o si hubiera podido tener acceso, hubiera tenido otra perspectiva o otro panorama, pero no, ya estamos condenados a este sistema de afores del modelo chileno que bueno, a ver cómo nos va, ¿no? Porque yo veo lo que tramitó ahorita mi mamá y le dieron una cantidad de dinero y la pensión de mi mamá, que tuvo buenos sueldos toda su vida, que tuvo más o menos, son creo que 7,000 pesos, ¿no? O sea, vive de otras cosas, pero es muy interesante sacar eso, porque antes también ya los últimos adultos contemporáneos de mi padre, por ejemplo, ya lo último, a veces hasta le ponían de su lana para tener el sueldo alto y irse con lo que mejor se pudiera, ¿no? Y podían todavía, aunque tuvieran que Claro, ponerle de su lana, de sus ahorros y todo, para deshacerse con su empresa o con la empresa de alguien, pero trataban de hacer el juego para poder irse con lo más alto, porque no te pagan el 100% de lo que ganas, te pagan un porcentaje, ¿no? sí, lo que Entonces, fuiste ahorrando en tu vida laboral, ¿no? con el Afore sí, pero ya con la jubilación se supone que era una parte de tu sueldo, era creo que el 80%, no sé, ahí anda Marcos, no sé si nos pueda, pero pero sí, antes había más oportunidades, ahorita la situación está muy complicada de cara al retiro, ¿no? Sí, Ya exactamente. básicamente no te dan ganas ni de voltear a ver qué vas a hacer porque se ve complicado, ¿no? Exactamente, entonces imagínate, si nos estamos preocupando por las finanzas hoy día que estamos pues siendo productivos y estamos proyectando, digamos, un presupuesto a un mes, a una quincena, cuando ya no estés siendo productivo, no por el hecho de que no generes, sino que ya no puedes trabajar, ¿sí? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Sí? Entonces yo hice la pregunta, o mejor dicho, los invito a reflexionar sobre el futuro que van a tener como dices, en unos años vamos a ser un país con una población un tanto, ya, bueno, ya no tanto productiva. Preocuparnos, sobre todo, yo veo que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, que empiezan a trabajar, a ellos les interesa el trabajo nada más. Y los empiezan a visitar los agentes de las Afores y les preguntan, hey, ¿qué Afore? No, 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 a mí no me interesa eso. Y ni los toman en cuenta ni nada por el estilo. Y te lo digo porque sabes que yo empecé a trabajar también en una operadora a mis enseguida 18 años y me visitaron, me acuerdo, en una ocasión los agentes de Afores y yo como no sé absolutamente nada del tema, y dije, estos me vienen a vender algo que la verdad ni me interesa y ni les presté atención. Entonces, lo que sí es importante, reitero y repito, ver qué va a suceder con nosotros o con la fuerza trabajadora de este país que adoptó el sistema de lo que es lo que es una administración de fondos para el retiro, una FORE, ¿sí? La jubilación o la pensión, por ejemplo, en algunos casos se calcula con los últimos 5 años de salario, ¿no? Y ahí te va, ¿sí? El 80% del real, como decías tú, es todavía un poco más generoso que el Afore. El Afore, si tú tienes... lo que es el Afore, lo que es importante del Afore es que se va a calcular de acuerdo a tu salario diario. ¿Sí? Muchas personas o muchas empresas lo que hacen es, para no pagar tanto también, que hacen un pago mínimo a la persona y el resto en efectivo. Digo, no estoy diciendo que no nos convenga o que esté mal, pero desde la vista del trabajador, cuando tú te des cuenta cómo tienes en tu Afore, como tú dices, ni ganas te van a dar de voltear a ver, ¿no? Entonces, preocupémonos, consideremos esto desde ahorita que podemos. Todavía tenemos tiempo, muchas personas. Este,
te decía, los que más les debería interesar, que son los más jóvenes, me incluyo, ¿verdad? También, es trabajar desde una vez en ese tema para que cuando llegue la hora, ¿qué sucede, no? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? Las Afores aquí en nuestro país son entidades financieras, los bancos participan también, todos los que conocemos, que se dedican a, de manera, como dice aquí, exclusiva, habitual, profesional, a administrar el ahorro de cada cuenta individual de cada trabajador, ¿sí? De acuerdo a todos los términos que están en la ley, ¿sí? ¿Qué hacen estas administradoras con nuestro fondo? Participan en lo que es ahora sí que el mercado bursátil, entonces nos dan un rendimiento por nuestro fondo, nuestro ahorro, con la cotización que estamos dando mes tras mes, mes tras mes. Entonces las Afores participan o invierten, por así decirlo, en muchas cuestiones del mercado. Y por ejemplo, aquí te voy a poner el caso de algunas Afores. Hablaba yo con un amigo mío que se dedica a todo este tema y no tiene muchos años en el mercado, una Afore que se llama Sura. Me decía que Sura llega a convencer a medio mundo para que se pasen a su Afore. ¿Por qué? Porque está dando un muy buen rendimiento. Pero me dice, ojo, Sura o a ese tipo de Afores lo que hace es que invierte en mercados o en cuestiones de mucho riesgo. Invierte con riesgo, por eso da buena inversión, pero cuando el riesgo le cae encima, ¿quién crees que paga ahora sí que los platos rotos? Claro. Oye, ¿y ese Sura no es el que era antes AXA? Bueno, el que era Grupo Nacional Provincial que se llamaba, ¿no? No recuerdo si Este, Sura es argentino o sí, no, no, es no. que, es que antes tenían el seguro y tenían el Afore, pero creo que cuando se volvió este Grupo Nacional Provincial, se volvió era que se llamaba GNP. No sé si GNP es el mismo que se volvió ING. Ahí la verdad no tengo, pero unos se volvieron en coches y en seguros se volvieron AXA y en otros se volvieron Sura. Ahí se Ah, ok, ok, ok. dividieron. Es por grupo, entonces. Sí, ahí Sí, desconozco específicamente esa cuestión, pero lo que sí es importante saber y conocer es que todas nuestras afores están en estas entidades financieras y estas entidades financieras con ese dinero, pues lo invierten, hacen inversiones. Por ejemplo, te voy a claro, poner el caso, muchas, no te sabría decir cuál específicamente, pero la mayoría estaba invirtiendo en el aeropuerto. Ya sabes qué sucedió con el aeropuerto, ¿no? Entonces, hubo una afectación no nada más en estructura gubernamental federal, sino que también los que invirtieron ahí, pues se les vino abajo este, esta, este sistema, ¿no? De ahorro y a quien vino a impactar directamente, pues fue a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, pues invierten en esas cuestiones. Me decía mi amigo, tengo un cliente con un ahorro de 480,000 pesos, se viene al aeropuerto y revisamos y tenía nada más 400,000, o sea, perdió 80,000 por el tema del aeropuerto en su Afore. Entonces, bueno, eh, el tema de Afore, repito, para mí se me hace súper importantísimo porque hoy no lo consideramos en nuestras finanzas, pero es una cuestión ahora sí de planeación financiera a largo plazo. Hoy pensamos, digamos, hoy día estamos pensando quizás qué vas a hacer o qué nos vamos a gastar de aquí a diciembre o en la próxima semana, la próxima quincena, pero no estamos pensando realmente qué va a suceder con nosotros de aquí a 30 años o a 20, no sé. ¿Sale? Ojo, ojo con ese tema por ahí. Otro aspecto que impacta en nuestras finanzas, los invito a considerar estas situaciones. Si no están asegurados por estas instituciones de salud, de seguridad social, consideren un seguro de gastos médicos mayores. Sí, si no están cotizando o no están en ninguna empresa o en ninguna entidad de gobierno, consideren un seguro de gastos médicos mayores. ¿Sí? Tanto la aportación, porque también me hacía mi amigo el comentario, todas las personas quieren meter su ahorro a un banco, ¿sí? O comprar CETES o X o Y. En tu Afore también puedes hacer el ahorro a corto o a largo plazo. Y la Afore te paga mayor interés que, por ejemplo, el banco en plazo fijo. Pero ojo, me dijo,
consideren y hay que tener cuidado, el riesgo es mayor. Ojo, la Afore también, todavía estoy con el tema de Afores aquí, la Afore también te cobra una comisión por el manejo de tu cuenta. Ojo también, o sea, te está dando a ganar por eso que tú estás, por el monto que tú le estás dando a guardar, pero también está guardando una comisión, es decir, pues de lo que viven ellos, ¿no? Al fin del día. Eh, Ahora sí, el gasto según un seguro de gastos médicos mayores va a ser algo que nos va a permitir recurrir en caso de alguna emergencia, ¿sí? Si no somos parte del sistema de seguridad social de nuestro país. Sí que es un gasto, un seguro de gastos médicos mayores, bueno, pues es todo aquello que nos va a permitir hacer frente a los gastos de hospitalización, de atenciones médicas, cirugías, medicamentos, análisis o algún otro servicio profesional en el área de la salud, ¿sale? Ahora sí, depende de cada compañía en la que tú adquieras tu seguro de gastos médicos mayores. Algunas personas, a pesar de tener IMSS, ISSSTE, ¿sabes qué deciden hacer? Se compran su seguro de gastos mayores porque tienen a su esposa, van a tener un bebé y dicen, bueno, yo pago mi seguro de gastos médicos mayores, la póliza quizás me cueste, no sé, 15,000 pesos y un servicio de maternidad que de todas formas lo iba a adquirir, me cuesta, no sé, 18. Aplico el seguro y pues como quien dice, ya me ahorré por ahí una lanita. Este seguro de gastos médicos mayores lo podemos deducir de nuestros impuestos y también lo que son nuestras todo lo que metamos para lo que es el tema de Afores en inversiones, también lo podemos deducir. Las aportaciones voluntarias se le conocen por ahí. Eso sirve muchísimo para temas como cáncer y accidentes graves. Son buenísimos, buenísimos. La verdad es que sí te alivianan. A mi mamá hace 3 años le dio un tema cardiovascular. Afortunadamente salió bien, pero nada más del puro hospital eran 120,000 pesos. Y el seguro entró y ya nada más se pagó una cantidad y ya, pero fue fija, ¿no? Y pagaron medicinas y todo lo que convino, lo que conllevó, todo lo pagó. ¿Qué hubiera Entonces, pasado, qué hubiera pasado con las finanzas familiares, Manuel, si hubieran tenido que pagar eso? Imagínate. sí te pega, ¿no? Digo, bueno, ella tiene sus ahorros, ¿no? Ella es independiente, pero a lo mejor no se queda sin nada, pero sí le hubiera golpeado, ¿no? A lo mejor lo que se gasta en todo el año se lo hubiera gastado en un mes, ¿no? Porque Exactamente, digo, a pero lo mejor gasta más, pero bueno, es un decir, ¿no? A lo mejor lo que gasta en 6 meses, ¿no? Se lo hubiera gastado en un mes. bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Es una persona que Sí, ahorra, pero ¿y sí, si no? sí, Y si aparte no tiene insiste, sí. imagínate. Entonces, esas son cuestiones que impactarían nuestras finanzas. Yo creo que de manera súper negativa tendríamos una deuda a un larguísimo plazo y bueno, entonces ahí vienen una serie de problemas, ¿sale? Sí, así es. Otra cuestión que quiero hablar con ustedes también, en tanto a inversiones que son parte, pues, que van a implicar o que van a ser parte de nuestros ingresos, es la inversión en capital humano que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es el capital humano, como dice aquí? Pues es la adquisición de ciertas actividades o a través de ciertas actividades que miran hacia el futuro. ¿Sale? ¿Qué es esto? Específicamente en lo que es la formación y también atención y cuidado de nuestra salud. Cuando hablamos de formación es, por ejemplo, adquirir nuevas habilidades. Hablamos de formación específica, por ejemplo, una licenciatura, un diplomado, una maestría, un doctorado, ¿no? Eso es lo que va a venir a impactar en la inversión en nuestro capital humano. Esto viene a mostrar las inversiones que se realizan en la persona, es decir, cuando hablamos de capital humano es específicamente en una persona, ¿sale? No vamos a invertir en capital, por ejemplo, financiero, capital de trabajo, ¿no? Es otras cuestiones. El humano es todo aquello o toda aquella cosa que le podemos agregar a una persona. ¿Qué le puedes agregar, por ejemplo, a tu vida, Manuel? Pues un conocimiento mayor. Y ese conocimiento que te va a permitir generar mayores ingresos, ¿sí o no? Así es la mejor inversión que pueden hacer en la vida de uno, siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque también a veces las circunstancias no se dan, pero si se puede, pues qué mejor, ¿no? Como comentario, cuando estudié mi segunda carrera,
yo me acostumbré a la mensualidad. Pagaba yo un ejemplo, 2,000 pesos de colegiatura, era un poquito más, pero para cerrarlo, 2,000 pesos de colegiatura, lo empecé a pagar de 2012 a 2015 y cuando ya iba yo a terminar la carrera, yo hablé con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me sigo con la maestría. Y me dice, adelante, ¿no? Y hablé con la escuela y le dije, oye, quiero entrar a la maestría, ¿qué onda, no? Y me dijeron, no, pues es que yo terminé en abril, me acuerdo, terminé en abril y empezaba la maestría en agosto, en julio creo que empezaba, porque era cuatrimestral, entonces era en agosto. Entonces, yo empecé a pagar mensualidades porque si no, ese mismo dinero, ese presupuesto que ya tenía destinado a eso, lo iba a empezar a agarrar para otra cosa, ¿no? Para, no sé, para irme de fiesta, para ir a comer, o entonces empiezas a ver dinero que estás agarrando para otro rubro. Sí, Ese es ahí exactamente. Es ahí el meollo, ¿no? De esta situación. Entonces, también lo que quiero que consideremos o se considere es que el hecho de que hagamos esta inversión en cada uno de nosotros es eso. Digo, tú acabas de decir, cuando se puede, ¿no? Pero todas las inversiones son cuando se puede, ¿no? No todos podemos invertir, no todos pueden invertir. Pero lo que sí hay que considerar, pues, es esta cuestión, ¿no? El hecho de que si invertimos en nuestro capital humano, es que vamos a poder ser más productivos. ¿Sí? Con otra capacidad que yo adquiera, puedo mejorar mis ingresos, puedo trabajar en, no sé, tener otro salario, otro empleo, etcétera, etcétera. O, en todo caso, ofrecer dentro de mi misma actividad, pues una mayor calidad en lo que es mi trabajo, ¿no? Y poder ahí generar igual mis ingresos. ¿Sale? Dice aquí una parte de los recursos de lo que disponemos se dedica a la realización de actividades que mejoran la productividad de los trabajadores. Eso sucede en las empresas. Y también en todo modo, todo aquello que el trabajador va a poder realizar o va a ser un trabajador de mayor o mejor calidad. ¿Vale? Una inversión como es aquí en capital humano ayuda a que los presupuestos familiares puedan cuadrar. ¿Por qué? Porque el ingreso pues se va a impactar o se va a reflejar en un futuro en mayor medida, ¿no? Esto va a ser a cambio de un sacrificio que hagamos en el presente. Si hoy me estoy capacitando, hoy estoy estudiando, el beneficio viene a futuro, ¿sale? Esto es muy importante, bueno, porque la mayoría de los ingresos de nuestras familias o de la familia mexicana es laboral, la mayoría, ¿sale? Entonces, si no puedes invertir o no sabes cómo invertir en algún negocio, una empresa o en cualquier otra cuestión, bueno, una buena inversión también es lo que es invertir en tu capital humano, ¿sale? Bueno, Manolo, hasta aquí los temas que agregué para finanzas personales, cuestiones que agregan, que benefician, que ayudan a mejorar tus finanzas. Y repito, si hay disponibilidad de poder después elaborar un presupuesto personal ya en una tabla de Excel para que esto sea más eh, pues ahora sí que ajustado, más calculado por cada uno de nosotros, pues aquí vamos a estar con el agradecimiento como siempre a CICEP. Aquí les dejo este último refrán, dice ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Muchas gracias, estuvo muy completa tu exposición, Josué, muchas gracias. Voy a compartirte, vamos a pasar a darte tu reconocimiento. El Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales, SC, otorga el presente reconocimiento al maestro Josué Castellanos Bretón por haber impartido el webinar Conociendo las Finanzas Personales el día 16 de julio del 2021 en la ciudad de Puerto de Veracruz. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Antes de despedirnos, les comparto rápidamente nuestro siguiente webinar. Bueno, y este chico guapo va a dar el siguiente webinar. Un servidor. Vamos a dar el próximo viernes, 23 de julio, a las 18 horas, cómo ser eficiente en la administración de una mini pyme, impartida por un servidor. Y bueno,
será igual replicada por los canales correspondientes. Agradecemos mucho a todos los que ya dedican una parte de su viernes a aprender, a ser un poquito mejores y a apoyar en este proyecto para ser mejores personas, mejores profesionistas en muchos rubros. Muchas gracias, maestro Josué. Muchas gracias, maestra Marta Gloria. Aquí en los comentarios también a Alma Guadarrama, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron, a Maite, a Veranza, a Samuel, a Marco, muchas gracias. Seguimos en contacto, seguimos en las redes. Nuestra repetición de esta plática y de todas las demás en Facebook por medio de nuestras redes Capacitación CICEP. Claro que sí, aquí dice que si le podemos enviar, dice el Excel, ok. Próximamente los contactamos, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita yo guardo los chats. Le pongo guardar conversación. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias, maestro Josué Castellanos. Gracias por ser parte de este proyecto. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. Saludos. Que estén bien. Buena semana.